Pues ahora sí, vamos a comenzar con, digamos, con lo que sería el prolegómeno de este proyecto del Seminario de Metafísica de la Facultad de Filosofía y Letras, en el que nos vamos a abocar a hacer un comentario dialogado, ¿no? Más que escrito, de esta obra de Nicolai Hartmann, Los rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento, ¿no? Y la cuestión de que hayamos planteado primero pues, la autoexposición sistemática, se debe a que, bueno, o sea, para quien haya visto la obra ya, pues se antoja como una montaña, pues, difícil de escalar, y en ese sentido, pues uno tiene que hacerse de algunas herramientas previas, ¿no? Y afortunadamente, el propio Nicolai Hartmann tiene un texto que es este, ¿no? En el que nos dice más o menos qué quiso hacer, ¿no? O qué ha querido hacer y qué quiere seguir haciendo, ¿no? Porque, pues, Hartmann, una vez que se hizo a la idea de su proyecto filosófico, dijo, es por aquí como dicen ahora, y la queso, ¿no? La que soporte. Este, entonces, ustedes disculpen si no soy tan serio, pero la verdad es que creo que hay que reírse también en estas cosas, ¿no? Em, entonces, este textito, el de la autoexposición sistemática, lo publica en 1933 en una serie de, ahorita les digo quién fue el que hizo la colección, Hermann Schwarz, ¿no? Fue quien hizo la colección de la filosofía sistemática alemana en sus representantes, ¿no? En sus figuras representantes. Y una de esas secciones estaba dedicada bueno, es en la que presenta Nicolai Hartmann este texto, ¿no? Que es esta idea de la autoexposición o autopresentación, ¿no? Incluso podemos discutir un poco también sobre el concepto de presentación o de Darstellung, de lo que él concibe que es el camino irrenunciable de la filosofía, ¿no? Entonces, y de alguna manera la ventaja de este texto, digamos, la utilidad que tiene metodológicamente es que nos permite tener como un panorama de qué es lo que nos vamos a encontrar en la física del conocimiento y más allá de ella, ¿no? Entonces, bueno, yo, como les dije, preparé un textito, o sea, un texto que a su vez espero sirva como un boceto, ¿no? Para quienes sigan, ¿no? Para quien diga, oigan, pues yo quiero comentar la segunda, ¿no? O quiero esperarme a ver todavía, o sea, puede ser el caso, ¿no? Pero de lo que tendríamos que hacer en el comentario, ¿no? Digamos, en el comentario escrito, que es como el guión de la discusión, ¿no? Y que además tiene que servir para que nosotros presentemos a la audiencia de qué trata el contenido del capítulo del libro y no solamente nuestra discusión, ¿no? Esto es fundamental, porque esto es la divulgación del contenido del texto, ¿no? Y el punto es que ese contenido sea accesible en formatos más amplios que el de la simple lectura y tratarlo de hacer, pues, de tal manera que, digamos, sea el texto el que hable, ¿no? Todo esto que vimos con el trabajo de Ramón y cómo se interpreta o cómo se comenta un texto filosófico. Y la segunda parte, ¿no? Que esa es, digamos, la que está por realizarse, es justamente lo de nuestra discusión, recoger las ideas principales de la discusión, ¿no? Las ideas que parecen más oscuras, cuestionables, referencias históricas, ¿no? Que se tienen que profundizar, que eso es como nosotros enriquecemos al texto, ¿no? Y finalmente, la persona que haya comenzado el protocolo presentará una breve reflexión que tenga que servir para vincular, digamos, el capítulo recién visto con lo por venir, ¿no? De lo que hay que ocuparse en lo que sigue, ¿no? Entonces, digo, probemos y con el paso del tiempo, ¿no? Si el esquema no funciona, pues yo lo que espero es que no funcione porque eso es señal
de que hay que adaptarlo a los múltiples intereses que hay acá, ¿no? O sea, no lo vería eso como un fracaso. Entonces, si les parece, una cosa para no ejercer como una presión excesiva sobre nadie, ¿no? Es que no le veo sentido a que lo mandemos y lo revisemos antes, porque la idea es que sirva un poco para calentar motores, ¿no? Entonces, pues que lo presentemos el día de la sesión es más que suficiente, ¿no? Comienzo poniendo las referencias bibliográficas porque al menos de este texto hay dos ediciones, tanto en castellano, o en español como en alemán, ¿no? Pongo primero la que todos leímos, que es la de la UNAM, ¿no? Que la tradujeron en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Bernabé Navarro, y que después Tecnos la reeditó y le puso un estudio introductorio de Carlos Mínguez, y eso es su edición. Y lo que les decía ahorita es que este texto fue solicitado por Hermann Schwartz para la configuración de esta compilación de textos, ¿no? Y bueno, está en este texto, ¿no? Las figuras de bueno, la filosofía sistemática alemana en sus representantes, en sus figuras, ¿no? Y después, ya cuando Hartmann fallece y empiezan a presentar como a colectar todos estos trabajitos que hizo durante su vida, es que lo presentan como el texto que abre los escritos menores que están en 3 volúmenes, ¿no? Y que no están traducidos, es de lo poco que no está traducido al castellano, ¿no? Algunos, como este textito separado, ¿no? Pues lo está, los manuscritos para que esto se... Bueno, entonces, pongo las referencias y me gustaría digo, cuando comencemos con con la metafísica del conocimiento, ¿no? Hacer como igualmente tener presente la referencia al comienzo para que las notas se simplifiquen, ¿no? Digo, perdón que me detenga un poco en esto, pero la idea es simplificar como toda esta parte, digamos, como técnico investigativa, dejarla consignada sí, pero sobre todo concentrarse en el espacio para, pues, redactar lo que uno tenga que redactar y no le quede a uno corto el espacio, ¿no? Bueno. Entonces, lo vamos leyendo, ¿no? Y entonces comenzamos con con la discusión, ¿no? En esta primera sesión en torno al Tratado Breve de Autoexposición Sistemática de 1933 de Nikolai Hartmann, el asunto a tratar es la forma en la que el pensador báltico alemán presenta, a modo de bosquejo, el carácter sistemático de la investigación filosófica, el sentido y tareas que supone esta clase de investigación. Este carácter de la investigación, su sentido y tareas, no es algo atornillado desde fuera a la filosofía de su tiempo, sino que se trata de un carácter que se percibe como necesario para la situación histórica de su presente. Podría decirse que la cuestión es si y cómo es aún posible un filosofar sistemático, uno que no ofrezca respuestas conclusivas para la situación problemática de su tiempo, sino que la mantenga a ésta en su ánimo interrogativo. Desarrollo del argumento. Para lograr su objetivo, Hartmann se desmarca de inmediato de toda clase de ismo que se le haya querido adjudicar a su obra previa. La observación no es menor porque con ello da una señal de que su propuesta está, como afirmaba ya en 1924, más acá del idealismo y el realismo. Si es posible un filosofar sistemático con una sensibilidad histórica hacia la exigencia de la época, este no puede decidirse en la disputa de realismo-idealismo, sino más acá de ella, esto es, más acá de los puntos de vista, de las visiones e imágenes de mundo con las que se compromete una y otra postura. Para Hartmann, lo decisivo del filosofar sistemático es que investiga sus asuntos con independencia de la palpabilidad de sus resultados, con soberanía respecto de las creencias y convicciones cosmovisionales, incluso la de la ciencia misma, como era imperante en su tiempo. A lo largo del capítulo de este tratado breve, la argumentación de Hartmann se desarrolla trazando una distinción entre la figura de la filosofía como sistema y como pensar problemático. Es a esta segunda figura que le corresponde el sentido y tareas sistemáticas que el pensador báltico alemán expone en su presentación.
Como hilo conductor de la distinción entre aquellas figuras de la filosofía, ambas referidas al enigma del mundo, Welträtsel, Hartmann apunta reiteradamente a la simplificación categorial recurrente en el pensar que aspira al sistema, como la visión intuitiva de mundo o Weltanschauung, frente a la riqueza de la multilateralidad en la que se orienta la visión de conjunto, Zusammenschau, del pensar problemático. Tras la distinción entre ambas figuras de la filosofía, Hartmann expone cómo es que ambas figuras de la filosofía corren juntas y se entretejen en todos sus representantes. Así, el sentido de la crítica filosófica, de aquella que es pertinente en toda situación histórica presente, radica en desarrollar la sensibilidad para discernir entre la tendencia al pensar sistema y y el despliegue del pensar problemático. Respecto de este último, Hartmann dirá que su fuerte es la persistencia en la dificultad una vez conocida, el planteamiento despreocupado de las aporías sin coquetear con resultados previstos. Hasta acá la cita. Es de este modo que al pensar problemático no solo se le abren las cuestiones más urgentes de su propio tiempo, sino que además se le impone en su propia situación el peso suprahistórico de los problemas perennes que emanan del enigma del mundo. Mientras que el pensar sistema es urgido por la singular exigencia del momento y de ahí su inevitable unilateralidad, el pensar problemático afina el sentido para vincular lo nuevo con lo viejo de múltiples maneras. Esta vinculación no significa una repetición de los viejos problemas, no es intentar preguntar como preguntaron los griegos, los latinos, los modernos, etcétera, sino el desarrollo de conexiones por las que se logra captar lo desconocido en lo conocido, lo investigable en lo ya conquistado. El progreso inherente al pensar problemático, su lenta marcha histórica, no es el de la solución de las urgencias, sino el del ahondamiento de los enigmas. Tras aclarar lo anterior, Hartmann señala tres factores que inhiben la sensibilidad crítica respecto del entretejimiento del pensar sistema y el pensar problemático: la impaciencia por descubrir soluciones, la creencia sobre la infructuosidad de tratar cuestiones insolubles, la confusión entre los planteamientos problemáticos, Problemstellungen, y los contenidos de los problemas, Problemgehalte, así como el sentido objetivo de las preguntas irrecusables. Frente a esos factores, el filósofo letón señala que el pensar problemático se requiere a sí mismo, uno, la exigencia del etos del altruismo intelectual, por el que se trabaja en un campo cuyos frutos le corresponderán a los epígonos; dos, la sensibilidad para captar los amplios contextos aporéticos en los que se insertan los llamados problemas solubles; y tres, la aceptación del enigma del mundo, su ser así, tal y como se presenta reiteradamente. En estos tres aspectos se cifra la renovación crítica de la filosofía, de la conciencia de su singular forma de historicidad. Esta renovación crítica de la conciencia histórica de la propia filosofía, el gran desengaño de la filosofía, exige a la vez un método sistemático en el cual operen los tres factores críticos recién señalados. Dicho método está expresado en la conexión fenomenología, aporética y teoría, conexión en la que Hartmann trabajó desde su primera obra mayor, Rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento. El sentido del trabajo fenomenológico, de ir a las cosas mismas, es para Hartmann el de mostrar y describir hechos y circunstancias por las cuales podemos recuperar las cuestiones fundamentales perennes. El sentido del trabajo aporético es precisamente el del ahondamiento histórico en dichas cuestiones, naturales para la racionalidad crítica, de manera que se exhiba lo desconocido en lo conocido, lo incomprendido en lo comprendido. Acerca del campo de trabajo de la fenomenología aporética, Hartmann reconoce que es donde el pensar sistema ha fracasado reiteradamente por la estrechez en la selección del campo para descripción y aprehensión de los fenómenos, así como por el aislamiento arbitrario de las conexiones de problemas con vistas a su solubilidad. La teoría filosófica, que aún es posible, piensa Hartmann, solo se da en tanto se funda en el lento y concienzudo trabajo fenomenológico aporético. Fenomenología y aporética no son pasos previos para la teoría, sino el modo de proceder que se exige a sí misma la teoría para poder ser propiamente contemplativa. Dice Hartmann: teoría, en un sentido eminente,
Es la visión panorámica de lo contemplado en la omnilateral entrega a la multiplicidad del objeto. En tal sentido, hay en ella, indudablemente, una tendencia natural hacia el sistema, pero justo solo la tendencia, no la anticipación. Tampoco la garantía de que el pensamiento finito llegue a alcanzar un sistema, ¿no? Hasta ahí la cita de Hart. Y bueno, yo pensaría, ¿no? Que después de este, digamos, breve recuento, ¿no? Del contenido de esta primera lección, ¿no? Del texto de la autoexposición sistemática, pues se nos presentan, me parece que se destacan estos temas que pongo acá, ¿no? Que es la distinción entre sistema y sistemático, la distinción entre histórico y suprahistórico, la distinción entre unilateralidad y multiplicidad categorial o por qué sucede eso, ¿no? La relación entre las ciencias y la filosofía, eh, el reflexionar sobre esta conexión del método sistemático, fenomenología, poética, teoría, ¿no? Ampliar la discusión sobre los referentes históricos que están aludidos en la, en la lección, ¿no? Que están presentes Platón, Aristóteles como representantes en la antigüedad de lo aporético, ¿no? O discutir, por ejemplo, esta parte en la cual suscribe, ¿no? O adscribe más bien, ¿no? A ciertos pensadores, a posturas materialistas, idealistas, etcétera, ¿no? Y una cosa que a mí me llamó la atención es eh, el modo como Hartmann está entendiendo la praxis de la filosofía o digamos la situación histórica de la filosofía, su compromiso, los compromisos de la filosofía con un presente, ¿no? Entonces, pues ahora sí que planteado de esa manera, abriríamos la discusión en torno al texto, el protocolo, ¿no? Eso sería todo por mi parte, de momento. Moderadora, ¿puedo pedir la... ¿Quién quedó? ¿Jesús? ¿Como moderador? Ok. Fue Sí, Jesús. el moderador. Sí, sí, bueno, pues eh, Carlitos creo tiene algo por acá que comentarnos y pues va a abrir los comentarios. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, Luis, muchas gracias también por el texto que sintetiza muy bien el contenido de la lectura. Eh, Para mí me parece una lectura muy sugerente, complicado, es un poco denso en su escritura Hartman. Eh, y hay algunas Cuestiones que tal vez porque, digamos, tal vez al calor de su propio desarrollo sistemático, espero estar utilizando bien el adverbio, eh, hay algunos supuestos que me parecen un tanto llamativos. No sé si llego a plantearlos como cuestionables, pero al menos sí llamativos. Y efectivamente el tema que has planteado como el punto número uno de distinguir sistema de sistemático, precisamente es uno de los asuntos que me parecen más llamativos. Eh, no acabé de encontrar una clara diferencia entre que algo sea sistemático sin que ello derive o por ser sistemático ya sea sistema. Entonces, de pronto no resulta, parecería que el sistema es como la cosa ya acabada, el producto, digamos, plenamente entretejido de una teoría y de eterno. Pero entonces esto evidentemente nos lleva al problema de cuál es el criterio que está utilizando Hartman específicamente para, o cuáles son, pues, para determinar qué filosofías son o no sistemas. Después hace una clasificación también muy sugerente, ¿no? Entre la que es una especie como de construcción de sistema y enlista unos cuantos autores, por ejemplo, pone a Plotino allí, y también habla de los que son autores problemáticos, ¿no? Y evidentemente pues ahí pone a Platón, Aristóteles. Eh, eh, Ahí sí muy suspicazmente me parece, la clasificación está bastante inclinada hacia uno y otro esquema. Y no me queda muy claro cuál es el criterio, cuáles son. Y bueno, ahí eso me parecía un tanto llamativo, ¿no? Y me parece llamativo porque además es prácticamente lo primero que está postulando, ¿no? Parte de allí para ir desarrollando
pero parecería que ya es clara esta diferenciación, que ya es claro el criterio por el cual se diferencian y que de hecho efectivamente son como son descritos por Hartman los autores colocados en sus enlistados, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta sería, ¿cuáles son esos criterios para saber qué autores son sistema y cuáles son sistemáticos? Y antes de esto, incluso, ¿cómo comprender a cabalidad la diferencia entre sistema y sistemático? Y Muy bien, muchas yo, gracias, ¿cómo Carlos. le hacemos? Perdón, levantamos así el dedito, le preguntamos a Jesús, Sí, nos de hecho apuntamos. yo le quería preguntar a Luis si quería que Pues la se juntaran manita, como ¿no? más preguntas y que se vaya para que digamos haya más preguntas que trabajar o cada quien va respondiendo, Luis. No, yo creo que sería bueno, o sea, si ya abrimos la discusión con la cuestión de sistema y sistemático, pues ahora sí que quienes tengan observaciones en este mismo sentido, las expresemos y después de eso hacemos lo que dicen ahora el feedback. Ujú. Respondemos, o sea, Entonces, dialogamos, pues, ¿no? O sea, como el punto es nimbar la cosa, ¿no? Porque yo estoy o sea, es inquietante lo que dice Hartman, pero ahorita yo digo lo que pienso, pues, o sea, y puedo no estar de acuerdo con Nicolai, da igual, pero, ¿no? Entonces, pues con la manita virtual sí se puede, ¿no? Porque la manita virtual ahí más o menos va dejando registro por si no lo vimos, ¿no? Entonces, creo que ese es el mejor modo. Va, sí, a ver. igual de cualquier manera yo también estoy viendo ahí como quien quiera prender el micrófono y hablar y pues bueno, Arturo tiene la palabra. Va, y no lo voy a soltar. No es cierto. No, a ver, yo creo que sí, hay dos formas de interpretar esto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Carlos, ¿no? Sobre todo cuando suelta ahí. Interesante es que Hegel no aparece, ¿no? No dice Hegel de cuáles es, ¿no? El gran pensador sistemático, pero también es pensador de problemas, ¿no? Es el sistema de los problemas, ¿no? Podríamos ver algo así como la fenomenología. Así empieza, ¿no? Con los problemas. Eh, pero ya cuando lanza ahí jitomatazos contra Fichte y contra Schelling, dices, sí, más o menos, ¿no? Más o menos porque, claro, el hilo conductor, ah, Hegel puede abordar los problemas porque le han sido dados dos elementos sistemáticos, ¿no? El sistema, la autoconciencia fichteana, ¿no? Que es a donde quiere arribar, pero que está siempre supuesta, y el sistema del absoluto, ¿no? O la idea de un sistema absoluto que es Schellingiana. Entonces, efectivamente, a veces parecería, sobre todo en esta triada, ¿no? En esta triada famosa, Fichte, Hegel, Schelling, en la cual parecería que lo sistemático a veces es precondición para que surjan los problemas. ¿No? O sea, cuando uno, lo que a mí me parece, lo que me parece fantástico de la relación entre los tres García, es que es el esfuerzo y el fracaso del sistema lo que hace surgir el problema. Y no pareciera que un problema puede surgir si no fracasa uno con el sistema, ¿no? Pareciera que el sistema es la forma de proceder condenada necesariamente al fracaso, pero sin la cual uno no entiende en aquello en lo cual fracasa, ¿no? Ese sería como mi primer como histórico, ¿no? El siguiente, que es también una observación, a mí me llama la atención tremendamente dos paralelismos en dos autores del siglo XX que parecieran ser un ejemplo de esto, ¿no? El primero de ellos es Wittgenstein, ¿no? Eh, el Tractatus es sistemático, profundamente sistemático, ¿no? Y después, las investigaciones filosóficas son profundamente sistemáticas. En la introducción a las investigaciones, Wittgenstein escribe una cosa muy, muy honesta y dice, no pude,
sea, yo quería hacer lo mismo, quería seguir con el mismo espíritu demostrativo y constructivo, ¿no? En este sentido harbaniano del Tractatus, dice, pero no pude. O sea, algo en la cosa misma ya no me dejaba, ya no me dejaba avanzar ni proceder de la misma manera, ¿no? Y el otro personaje, pues es desde luego Heidegger, ¿no? Con una tremenda ambición en el programa y en los primeros parágrafos de Ser y Tiempo, después la promesa de Ser y Tiempo 2, y después el hecho de que lo más sistemático que se pudo hacer fue Ser y Tiempo. Los Beiträge son una lucha desesperada por darle todavía un poco de forma sistemática, así monumental, ni siquiera lo publica, ¿no? Y después son observaciones, conferencias, artículos. Entonces, para estas dos referencias históricas me hicieron, me sonaron en la cabeza a propósito de lo que dice Hartman, ¿no? Porque por un lado, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Carlos, en el sentido de que parecieran necesitarse y la línea divisoria no es tan clara, ¿no? Por ejemplo, otros, ¿no? Sí, Schelling es el pensador de los sistemas, pero de los sistemas abortados. Entonces, parecería que él toma el sistema como un modo problemático, ¿no? El sistema es lo problemático mismo y no lo que anticipa la solución. Y eso es lo que le critica a Hegel, ¿no? Por ejemplo, a Schelling, ser el creador de sistemas que nunca se queda con uno, y por lo tanto no es sistema, es un Schaukel-System. Pero, por ejemplo, después viene otro personaje como un primer hegeliano y después converso al Schellingianismo, que es Franz Rosenzweig, en el cual dice, la historia de la redención, su libro más importante, es un sistema. Dice, esto es un sistema. Y dices, coño, pero qué raro, ¿no? Dice, no, es un sistema, pero es un sistema en contra del sistema hegeliano. Y dices, bueno, ¿qué es sistema? ¿No? Entonces, eso. Entonces, resumiendo mi comentario, ¿no? Primero, hacerle así, guiño, guiño a Carlos, estoy de acuerdo, ¿no? Resulta sí, difícil, incómodo, pero en segundo término, también resulta del todo evidente la imposibilidad de la construcción sistemática en la filosofía contemporánea. Entonces, uno, sentirse incómodo con la distinción y dos, sentir también la necesidad, ¿no? Y reconocer el hecho mismo de que en el siglo XX no se hicieron sistemas, ¿no? No se podían hacer sistemas. No existe ya la figura de un primer principio, ¿no? Que fue la piedra de toque, ¿no? Del kantismo y del post-kantianismo, el, el primer principio sobre el cual se ha de edificar todo, ¿no? El último intento es del lado de la lógica, ¿no? Un primer principio, un conjunto de axiomas a partir de los cuales pudiéramos construir el resto del saber, tampoco, ¿no? Entonces, por la matemática, por la ciencia, por la filosofía, no se puede hacer sistema porque lo que se ha puesto en cuestión es la idea misma de principio, ¿no? Pero bueno, ya Hegel también sabía que no era el primer principio, ¿no? Que el primer principio es lo que se deja atrás y que se parece en eso a la escalera de Wittgenstein, que uno va tomando los principios no como lo indudable y sobre lo cual se construye lo demás, escalera una vez que subió o descendió, ¿no? No sé. Gracias. Sí, Arturo, muchas gracias. Bueno, Bárbara y luego Teo. Bueno, la verdad a mí este texto me pareció sumamente sugerente, y de hecho creo que sí es algo como que choca, ¿no? O sea, como en el sentido de que de pensar como estas distinciones entre el sistema y lo sistemático. La verdad es que a mí sí me quisiera, o sea, respecto a lo que tú proponías en el orden de problemas, a mí también me interesa mucho como esto que plantea como al principio, respecto a pensar en nuestra forma en que concebimos la historia de la filosofía, ¿no? O sea, no solo respecto a sistemas o nombres, sino también en cuanto a problemas. Lo cual creo que el mismo Nicolai cae en lo primero, ¿no? O sea, en pensar en nombres, ¿no? O sea, y entonces hacer estas divisiones tajantes entre sistema constructivo y, o sea, y el pensar problemático, ¿no? O sea, justo siento que es como, ok,
planteo esto, que a mí me parece muy importante, pero entonces empiezo a dividir que Kant está en el pensar problemático y Schelling en el pensar constructivo. O sea, como que me parece que ahí ya hay pues algo que pensar, ¿no? O sea, sí, entonces sí es posible hablar de una historia de la filosofía pensada solo en términos de problemas, ¿no? Y yo también, pues, creo que mi primera impresión fue parecida a la de Carlos, en el sentido de, eh, pues, que resulta un poco claro el criterio en el que se distingue entre un sistema y un pensar sistemático, en la medida en que pareciera que el sistema, en términos de Harman, es esta cuestión de la anticipación, ¿no? Y la suposición. Eh, Tengo entendido no solo de un principio, sino del sistema mismo. Entonces el pensar problemático, en un punto lo dice, y si no, pues me corrigen, de cierta manera sí tendría como meta lo sistemático mismo, ¿no? Esa es la que me parece como la diferencia que él marca, pero aún así, o sea, si nos situamos en la división que él mismo hace, y creo que ahí Arturo estaba tocando temas muy importantes, por ejemplo, en relación a situar a Schelling en el sistema constructivo, o sea, pues es como dice Arturo, ¿no? Para Schelling el sistema mismo era un problema. Por eso, por ejemplo, en investigaciones pensar cuál es la relación entre el panteísmo y la libertad. Creo que en ese sentido Harman resulta, es que ni siquiera es que se trate de que sea injusto o no, ¿no? Sino que es parte del problema mismo, pensar que Schelling sea de ese lado, cuando en Schelling hay ya un cuestionamiento sobre lo que significa lo sistemático, ¿no? En relación también con la filosofía. Entonces, eso me parece, por un lado, como algo que hay que tener como presente. Y también me parece bastante interesante que sitúe a Kant en el lado del pensamiento problemático, ¿no? Em, pero al mismo tiempo sí me parece como importante y bastante interesante que él insiste en la importancia que tiene la metafísica en la filosofía kantiana, ¿no? O sea, esta parte me parece sumamente rescatable, y que pareciera que de ahí es donde parte toda esta cuestión de em, pues la insolubilidad de los problemas mismos, ¿no? Y que esa en realidad parece ser como la orientación eh, para pensar lo sistemático, ¿no? Eh, pero sí, o sea, yo creo que estas formas en las que está como situando o dividiendo en la historia de la filosofía, no sé qué tan afortunadas son para pensar el proyecto mismo, ¿no? O sea, al menos en cuanto, lo digo en relación a este punto nada más, ¿no? Porque lo demás ya es como bastante más amplio y más complejo, y yo hasta aquí pues dejaría la participación. Vale, muchas gracias, Bárbara. Teo y después Tomás. Bueno, no sé, sobre todo en esta parte de la diferencia entre sistema y sistemático, me parece que es más de acuerdo a su posición histórica, ya que en ese momento pues se estaba dividiendo lo que era el psicologismo y el logismo. Entonces yo creo que no lo está tomando en parte de diciendo que está mal tener un sistema, sino que los filósofos de esa época se estaban encuadrando en un sistema directamente para resolver problemas que no podían resolverse con cierta metodología, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del fenomenologismo que estaba brindándose en ese momento, que tenían un sistema psicológico que no podía abarcar más allá de problemas lógicos, o pues esta cuestión de una filosofía problemática, como la significancia, el conocimiento, y precisamente que de lo que critica siento es más que agarren un sistema muy cuadrado, una metodología muy cuadrada,
para intentar resolver problemas que no van por ese camino. Y en dado caso, la otra crítica que me parece que hace es que de esta metodología cuadrada que no dan espacio para otras interpretaciones o otras maneras de filosofar, dejen a los problemas de lado como irresolubles y precisamente es este estancamiento de la filosofía, precisamente como esto con el logismo y el psicologismo, que desechan la metafísica precisamente porque debido a que no se encuentra dentro de su sistema, lo desechan completamente y apartan los problemas y estancando pues esta filosofía. Precisamente hay una parte donde dice que no, que el problema no es el tener un sistema por donde avanzar porque precisamente se necesita un sistema ya de manera inmediata, sino que suponer que ese sistema es la resolución del problema, sin precisamente no suponer que ya estás alcanzando cierto punto de conocimiento, sino solamente utilizarlo como herramienta. Y me parece muy importante cuando lo dice con Kant, precisamente por esta exposición del positivismo que, bueno, que empieza a generar. Y la gente pues hizo una doctrina directamente de eso, ¿no? Dejando problemas importantes de lado. Bueno, en esa parte creo que sería como muy importante diferenciar estos dos puntos de sistemáticos más que criticar o reducir el trabajo de algunos otros filósofos. No, pues hasta ahí llegaría mi participación. Sí, muchas gracias, Tomás, y bueno, quedo al pendiente de quien levante la mano, por favor. Sí, bueno, con esta intervención de Carlos, a mí también me confundió, porque dice al principio, ¿no? El pensamiento sistemático no es hoy habitual en quienes construyen sistemas, ¿no? Y entonces parece que hay un pensamiento sistemático que le desagrada, pero que más bien lo designa como un pensamiento constructivo, ¿no? Y luego un pensamiento sistemático que se aboca a los problemas, ¿no? Y que estos problemas no pueden tratarse de manera sistemática, ¿no? Entonces, sería justo, me parece que hay una delgada línea entre un pensamiento constructivo y luego una edificación sistemática, ¿no? Y luego, sobre lo que decía, sobre lo que decían de los autores que, bueno, este es sistemático, este es problemático, etcétera. Creo que ahí Hartman no acierta en que sí nos dice por qué Platón y Aristóteles son pensadores problemáticos, pero no nos dice por qué Hobbes, Spinoza, Scotto, etcétera, son pensadores sistemáticos, ¿no? Es decir, dice que, que los diálogos platónicos son aporéticos y no hay una solución tajante en ellos y más bien se aboca a la realidad antes de querer presentar un sistema que adecue a los objetos. Pues en ese sentido, por ejemplo, en el sofista ya no aparecen por ningún lado las ideas, sino los géneros mayores, ¿no? O en el teteto ya no hace referencia a la reminiscencia para dar cuenta del conocimiento. Y luego con Aristóteles habla cómo es que en todos sus tratados primero hay una sistematización de lo que dijeron las personas antes de él, ¿no? Y los problemas que hay, que dice Hartman, ¿no? Eso es medio libro de Aristóteles. Y con los otros no lo ilustra. Y luego con Kant, pues me gusta el tratamiento que tiene con Kant, porque dice, bueno, Kant es un pensador problemático, pero también dentro de los propios pensadores problemáticos, también hay rasgos sistemáticos que pueden ser rechazados, ¿no? Como por ejemplo el idealismo trascendental. Dice, eso ya quedó allanado, pero por otra parte está su disquisición metafísica acerca del espacio y del tiempo, que sigue siendo relevante y sigue siendo tratada, ¿no? Entonces, ¿cómo también en los pensadores problemáticos podemos encontrar una suerte de vestigio sistemático del que va a ser esta diferencia entre lo superhistórico y me parece, y lo que
y lo que se puede desechar, ¿no? Y que justo esto de que se puede desechar es cuando se trata de forzar a la realidad en que entre en los esquemas sistemáticos que se anticipan a ver cómo es el mundo, ¿no? Eso sería. Sí, muchas gracias, Tomás. Arturo, por favor. Este, para ser lo más apegados, ¿no? a, a lo que dice, a lo que dice Hartman en estas breves líneas y no rellenarlo con lo que nosotros creemos que es sistema o no, me parecen muy instructivas las tres referencias que acaban de decir, ¿no? Él llama la atención sobre tres modos de lo problemático, ¿no? Y lo aporético. Número uno, Platón. El hecho de que no sea conclusivo. Bueno, es muy evidente independientemente de las fases, ¿no? De los periodos platónicos. Algunos son, si hay una época llamada aporética, ¿no? O más cerca de la figura de la figura de Sócrates, ¿no? Lo cierto es que, bueno, no da, no es Spinoza, ¿no? No da principios, no hace deducciones, no hay corolarios, no hay nada. Y eso lo hace también tremendamente productivo el hecho de no saber si es la posición de Platón o le está criticando o es lo que dijo Sócrates, ¿no? Eso es, pero lo que sí queda claro en cada caso es que hay un problema, ¿no? El problema de lo bello, el problema de lo justo, que la justicia es problema, por ejemplo, ¿no? El otro ejemplo que da es Aristóteles, ¿no? Es primero repasar, pero yo no estoy tan seguro que ese repaso aristotélico que hace de los que vienen atrás de él realmente se lo tome tan en serio como lo hace Platón, ¿no? O sea, Platón invita, ¿no? Invita a dialogar a los que le preceden y va y se los bulea ahí en el centro, ¿no? Eh, en metafísica dice, bueno, hay unos que dicen que esto es así, hay otros que dicen que esto es así, hay otros que dicen que esto es así, hace un repaso, dice, pero es así. pero, pero, como el gran ordenador, Aristóteles, el gran clasificador, el gran ordenador de las posiciones, de las distinciones, y Platón es mucho más caótico, ¿no? Pero a mí me parece muy instructivo esta referencia a lo aporético de los diálogos platónicos, y la otra que me parece, sí, muy, muy instructiva, como dijeron ahora, la referencia a Kant, la referencia a la crítica a la razón pura, a la dialéctica, ¿no? La razón se ve obligada a plantearse problemas que no puede responder, porque tampoco se puede quedar callado, ¿no? Eso me parece una fantástica indicación y una fantástica presentación de lo que es un problema. Verse arrastrado irremediablemente por lo más alto, por la razón, no por el engaño, sino por la más allá de aquello de lo que puede responderse en el ámbito del saber. Pues bueno, saber y razón, aquí no está introducida la distinción, pero en Kant sí que es clara, ¿no? Entre entendimiento y razón. O sea, hay problemas que se resuelven en la razón, o perdón, que se resuelven en el entendimiento, y hay problemas que se plantean, no se resuelven, que se plantean en la razón. Entonces, creo que el verdadero enigma aquí es qué coño es un problema, porque uno de entrada puede decir, un problema, por ejemplo, un problema en las ciencias de la computación es una tarea, ¿no? Resuélveme, encuéntrame todos los valores que satisfacen o que hacen verdadera la ecuación 2x más 1 igual a 3, ¿no? Te da los numeritos. Eso es un problema, ¿no? O cuando te dicen, resuélvenos en la primaria, resuelve el siguiente problema, ¿no? Pepito tiene 3 manzanas y unos bullies le quitan 2, ¿no? Son problemas, ¿no? Y todos son resolubles. Pero hay otros problemas que son los problemas irresolubles, que son, por ejemplo, los teoremas o las hipótesis, ¿no? Que no está claro, que no son problemas de ese primer orden, como resolver una ecuación, pero que no sabes, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa infinita, hay un nivel intermedio entre el continuo y lo discontinuo. Dices, coño, pues es un problema, ¿no? Tienes que ofrecer una prueba, pero no es del mismo orden.
Y luego tiene los problemas fundamentales de la matemática, por ejemplo, que es un axioma, ¿no? Y si los axiomas pueden ser suficientes, que es la teoría de modelos. Entonces ya en la propia matemática tienes tres niveles de lo que significa un problema, ¿no? Y bueno, si a eso le agregas el hecho de que la matemática tenga que referirse necesariamente a la realidad, entonces estás en el problema de la deducción trascendental y es el problema de Hartmann, ¿no? Cómo las leyes del pensamiento tienen que ser o deberían ser también leyes del ser para que sean eh, del conocimiento, ¿no? Que sean problema del conocimiento y no problema de una de analiticidad, ¿no? En la que estaríamos nosotros atrapados. Entonces, a mí me parece que lo verdaderamente interesante, ¿no? Más allá de lo sistemático o lo asistemático, es ver hacia dónde apunta el concepto del problema, en qué nivel se sitúa, porque, y ya con esto termino, porque a mí me parecería que el sistema es el desarrollo y el despliegue de un problema y de las consecuencias de un problema, y que el mal sistema, ¿no? El mal sistema es el que pretende anular la pregunta. Entonces, la cuestión es cuál es la relación entre problema y sistema. Si el sistema intenta resolver en última instancia la pregunta, como en cierto positivismo, en el que dice, no, pues, ¿saben qué? Estos son pseudo problemas, ¿no? Y entonces pelas, ¡fum!, fuera de la filosofía. Y la otra es cómo haces el despliegue de lo problemático de manera sistemática, y entonces es ahí donde te van surgiendo los conceptos, los niveles, y bueno, para decirlo muy germanianamente, por lo menos dos estratos en Kant, que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón, ¿no? Si no te hubieras planteado el problema de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, problema, no hubiera sido necesario hacer distinciones entre sensibilidad, entendimiento, razón, juicios a priori, a posteriori, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que lo importante es la relación entre problema y sistema, y no si eres sistemático o problemático, un pensador sistemático o problemático. Gracias. Sí, muchas gracias, Arturo. Teo, por favor. No, de hecho me parece que, bueno, Herman sí hace una distinción precisamente en esta cuestión de problemas. De hecho, considera en el texto pues tres momentos que oscurecen las cosas y uno, bueno, el tercero de ellos es la confusión entre contenidos problemáticos y actitudes problemáticas, que precisamente es intentar tomar pues problemas pues más cuestión del conocimiento como una actitud problemática, que es lo que decía aquí el compañero, de resolver un problema matemático, un problema computacional o algo, y pues un contenido ya directamente problemático me parece que lo toma desde el ámbito plenamente metafísico, en el cual ya el sistema no alcanza a cubrir el problema precisamente, que creo que va enfocada a esta parte donde me parece que en algún momento lo llama irracional, que es cuando el problema sale del sistema que estamos utilizando, como cuando precisamente los axiomas matemáticos, qué significan o dónde queda el conocimiento o y realmente qué son las matemáticas, ¿no? Si son alguna cuestión psicológica o si son una cuestión precisamente metafísica debido a las características que tienen. Y en este caso, todos los sistemas construidos filosóficamente que tenemos, y inclusive científicos, no alcanzan. Y precisamente por eso es un problema. Sino ahí está la distinción del problema en el cual el sistema ya no logra. Y precisamente por eso intenta que la filosofía no sea un sistema, sino que sea sistemáticamente avanzar a esos problemas que no logramos alcanzar. No, hasta aquí mi participación. Vale, muchas gracias, Luis. Y bueno, rápido, yo desde hace un rato también como quería hacer un comentario, lo voy a hacer rápido también después de estas participaciones para que pues se siga avanzando un poco el tema, ¿no? Y bueno, va muy relacionado a lo que ahorita ya mencionaba Arturo, que de hecho fue de la yo creo lo que más me saltó a mí tras la lectura de esta primera parte, que es eh, pues la presencia, considero yo que sí va a tener ya de la discusión que hay entre metafísica y el positivismo, ¿no? Que prácticamente el positivismo ya va a dar, eh, no, bueno, pues ya por superada la metafísica y no solo superada en un sentido, digamos, como un sistema, sino más bien superada a modo de pseudoproblemas y echamos en esta bolsa todo lo que no sirve para estas nuevas ciencias y a la basura, ¿no? Entonces, me parece interesante y bueno, pues nos hemos enfocado ahorita bastante en la primer parte que tú ponías de
hacer esta diferencia entre lo sistemático y el sistema, pero entre los problemas que tú también enlistaste estaba la diferencia, o más bien esta quizá relación que va a haber entre filosofía y ciencias, como se están hablando, ¿no? Y algo importante que me parece en la tradición alemana, estos grandes sistemas, es que siempre los prólogos de estas obras, Hegel, incluso por ahí también Schopenhauer, Fichte, siempre van a estar buscando hacer un sistema acabado que fundamente las ciencias, a pesar de que están haciendo, sí, reflexiones filosóficas y que en gran medida su fundamento, por decirlo de esta manera, lo van a encontrar en la metafísica. La propuesta de los sistemas filosóficos de este periodo alemán, del pensamiento alemán, es fundamentar las ciencias. Hegel no va a dar por acabado su sistema hasta la enciclopedia de la ciencia. Schopenhauer también va a estar muy cercano a todas las reflexiones de las ciencias. Y todo esto pues me remite a pensar este modo de sistema hasta Descartes, ¿no? Que Descartes precisamente también va a tener bien presente la idea de ir a los cimientos de las ciencias y no cuestionar como parte por parte, sino los fundamentos, ¿no? Y esta parte arquitectónica que van a tener los sistemas, que está muy presente también en Kant y que todos los idealistas van a tomar como tratar de construir un sistema con cimientos a modo de arquitectura, me parece que tiene una finalidad, vamos, que fundamente las ciencias. Entonces, la relación que hay entre ciencias y filosofía es algo que está muy presente en los sistemas, pero que con esta parte con la presencia del positivismo, y ahorita es lo que estaba revisando, principalmente el texto, este articulito de Carnap, que es la superación de la metafísica, eh, justo va a tener, es publicado en 1932 y para el texto que nos estás compartiendo, pues es un año, está súper reciente y tiene una divulgación, vamos, que fue un impacto que le dio en toda la torre a la metafísica, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, bastante sugerente e incluso emocionante que viene Hartman no solamente a cuestionar esta parte de qué es el sistema y qué es lo sistemático, sino a tratar de defender la postura de esto que él va a llamar el enigma del mundo y que parece que él sigue insistiendo en mantener un enigma del mundo frente frente al positivismo que ya está atacando por completo, que parece que a veces ya dio la estocada final. Y hubo otra cosa muy interesante que también mencionó Arturo y que me agradó mucho y que justo se enmarca en esta línea del pensamiento de filosofía de la ciencia, lo que va a ser llamada ya la filosofía de la ciencia posteriormente, que es el fracaso del sistema. Tratar de considerar el fracaso del sistema porque más adelante justo va a ser lo que le van a cuestionar a los sistemas científicos, no ya los sistemas filosóficos, sino a los sistemas científicos. Es decir, poner a prueba su propia refutabilidad de los sistemas. Me parece que por ahí va a ser Feyerabend quien va a pensar que de hecho las revoluciones en la teoría científica, digamos, en todo este sistema de ciencias positivas, se va a dar solo cuando puede ser falseable el propio sistema. Entonces, creo que ya Hartman también es un gran antecedente de estos teóricos de la filosofía de la ciencia, que me resulta interesante y quizás, no sé, esto ya lo dejaría pues a que tú lo desarrolles, Luis. ¿Qué tanto está pensando más bien Hartman la idea de sistema como este sistema de ciencias más que sistema filosófico? Sino más bien está cuestionando también el sistema de estas nuevas ciencias positivas, ¿no? Eso sería por mi parte. Y bueno, Saúl también quiere comentar por acá algo. Sí, justo en consonancia con el comentario de Teo y lo que trae esa colación Jesús.
Me quedaba pensando muy fuerte porque ahorita que discutíamos justo la noción sobre la relación de problema y sistema, en la página 13, en el tercer párrafo, dice Harman, ¿no? Si solo estuviera en juego nuestro planteamiento o concepción de los problemas, dice, el problema sería menos, dice, sería diferente, o sea, habría menos problema. Pero no está en juego eso, dice. Está en juego siempre, en último término, la enigmaticidad del mundo tal como es. Y bueno, rescatando un poco lo que traían a colación, me parece que justamente más que pretender Harman establecer una crítica hacia los pensadores, digamos, que denomina sistemáticos, o hacia la construcción de sistemas como medio de acercamiento a los problemas filosóficos, creo que lo que está criticando es justamente el prejuicio escondido en la sistematicidad que se pretende absoluta, no en toda sistematicidad, porque Harman lo que dice es que también, cuando mencionaba Arturo, ¿no? Como trae a colación la aporía y a Aristóteles, y los trae a colación justo para decir que su intención no es dar una solución. Es decir, no están pretendiendo ver el problema como algo a resolver y que tenga un último punto en donde se solucione y ya todos estamos felices y comemos perdices, sino que más bien lo que hace es que desarrolla eso que aparece en tanto que problemático y dice Harman, independientemente de si puede responderlo o no. Y creo que eso es lo interesante. Para Harman en la problematización justamente lo que se hace es apuntar a esa enigmaticidad del mundo, pero de alguna manera justo superando el momento histórico que a Harman le tocó vivir, que era el del acercamiento a través de sistemas. Es decir, Harman está dialogando también con su momento histórico, con la manera en la que a él le tocaba, vamos a decirlo así, enfrentarse a los problemas filosóficos y a las discusiones filosóficas contemporáneas, y veía, ¿no? Que este sesgo en el que justamente la noción de sistema ya había llegado a conformar ella misma un prejuicio y era necesario ponerla en cuestión. Entonces, más que una crítica o una distinción, como muy en el sentido de Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles también, cuando hace una revisión de los presocráticos, es una cosa, muy aristotélico, ¿no? Entonces, pues eso, creo que Harman justo lo que está haciendo aquí, más que pretender trazar una división tajante o hacer una exposición de cómo es que él se está alejando de, justo sienta un punto de partida sistemático o metodológico en el que reconoce las insuficiencias del momento filosófico actual y desde ahí propone una tercera vía, ¿no? Sí, muchas gracias, Saúl. Carlos, por favor. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que también te vamos a dejar hablar, Luis. Me van a dejar, digo, es que eh, lo, lo, o sea, yo más bien estoy fascinado porque esto se trata, ¿no? O sea, Exacto. yo pues más bien estoy así como, yo me esperaba más bien ser el que yo estuviera hablando, pero no, al contrario, pues. O sea, Ya estás quemando tu discurso. Oye, bueno, pues miren, es que es algo interesante este asunto. O sea, a mí me parece muy fecunda la idea que daba hace un momento Arturo de lo sistemático como desarrollo del problema. Yo iría también por esa interpretación. Sin embargo, es más, probablemente Hartman esté yendo por allí. Eh, pero um, Hartman mismo en la página 7, un poquito antes, para volver al asunto de lo sistemático y el sistema, me va a permitir leerlo directamente, ¿no? Cito. El pensamiento sistemático de hoy va por otro camino, dice Hartman. Ya no es pensamiento sistemático. Mucho mejor debe designarse como pensar problemático. Es decir, el pensar problemático parece entonces algo que está dándose en su tiempo, ¿no? Regreso a la lectura. Pensar problemático no es asistemático. Ok, entonces ya sabemos que el pensar problemático es en alguna medida sistemático. Bien, esto iría en abono a lo que decía hace rato Arturo, evidentemente, ¿no? Regreso a la lectura. También o sea, el pensar problemático, pretende llegar a una visión de conjunto. Su meta tendrá que presentársele siempre como sistema, solo que no anticipa el sistema. Pretende dejarse llevar primero hacia allí. Sabe que se da una conexión total del mundo, pero también sabe que no está sin más al descubierto, que los fenómenos no lo reflejan de modo directo, que se tienen precisamente que buscarlo e investigarlo primero. Los sistemas constructivos, ahí le faltó poner casi un por el contrario, ponían como fundamento un esquema anticipado del nexo del mundo. No lo investigaban, sino que creían conocerlo de antemano. Por eso trataban de descubrir los fenómenos desde él, rechazaban lo que no encajaba ahí
y generalizaban lo que convenía con ellos. La consecuencia fue el rechazo de los problemas. Hasta acá la lectura de Hartman. Y aquí entonces es en donde resalta con mayor puntualidad o precisión el punto que planteaba desde el principio. ¿De veras los pensadores de sistemas constructivos hacían eso? Figuran un sistema a priori no en el sentido kantiano, desde luego, ¿no? A priori, en general, para después que la realidad embone en el sistema, de veras así, y con ello, claro, cuando pone ahora sí nombres, aquí sí creo en ese sentido, yo iría un poquito por otra línea respecto a lo que decía Teo hace rato, no está pensando solo en su contexto, en su momento histórico, por supuesto que sí, pero no únicamente. ¿Por qué? Porque da apellidos del pasado. Cuando él nos pone a Spinoza, Plotino, Bruno, etcétera, como pensadores que primero diseñan el sistema y luego ven si embona la realidad en él, ¿de veras hacían eso esos pensadores? No estoy seguro, ¿eh? Ahí la afirmación es por esto, cuando menos temeraria. Lo otro, estoy completamente de acuerdo. Es decir, estoy completamente de acuerdo en que el pensar problemático es sistemático, no asistemático, y que en el mejor de los casos lo que busca es perfectamente una especie de construcción simbólica, permítanme llamarlo así, porque al final del día es un lenguaje el que se articula en el sistema, una construcción simbólica que lo que hace es tratar de plegarse al mundo. Obviamente el supuesto inherente en todo esto, evidentemente, es la realidad de lo que efectivamente hay en torno. Y en esa medida, la comprensión del plexo de relaciones del entorno es lo que queda palpado o calcado o descrito o simbolizado en términos de significación en un sistema. Pero, ¿de verdad será que, porque la diferenciación está planteada por un modo de proceder efectivamente que le achaca Hartman a ciertos autores frente a un modo de proceder que le achaca? Y yo no estoy seguro de que realmente esa diferenciación sea clara, sea el caso. De hecho, me da la impresión de que podríamos pensar a prácticamente toda la tradición filosófica más desde el punto de vista problemático, de pensamiento sistemático, más que con esta dicotomía. Y creo que sería más fecundo en todo caso. En fin, ese es un poco el punto, ¿no? En esas líneas es en donde me parecía llamativo el asunto, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Teo, por favor. Bueno, a mí me parece que sí existe como, bueno, ciertas filosofías plenamente encuadradas en sistemas, por ejemplo, los pitagóricos en la cuestión de los números, puestos en sí como directamente una explicación para todo, o sea, directamente como decir que el alma son números o que todo se mueve a través de números, o por ejemplo directamente Kant. Digo, en la obra de Kant, la crítica, por ejemplo, empieza con una pues con esta el idealismo trascendental, pero posteriormente al pensar las matemáticas como un pensamiento a priori directamente, pues se sale directamente de tener un planteamiento a querer fundamentar todo con matemáticas, ¿no? Directamente en los ay, Dios, con los prolegómenos, perdón, Prolegómenos. eso, de Kant. Por ejemplo, él mismo se encuadra en una doctrina donde afirma que todo se puede conocer sin tener una experiencia y pues a veces hasta inclusive era ridículo, ¿no? Y por ejemplo, avanzando con el tiempo, pues por ejemplo tenemos los fenomenológicos, por ejemplo a Brentano, me parece así se llamaba, un fenomenológico, que en un momento y en el estudio de la psicología, pues hay ya no se puede explicar, ¿no? Llega un problema metafísico en el cual, ¿qué es, pues, qué es el pensamiento, qué es el alma, qué es esto que ya no podemos alcanzar con el positivismo directamente? Pues le ponen nombres como inexistencialismo, ¿cómo se llama? Intencional ah, inexistencialismo, donde dice, bueno, hay cosas que nosotros hacemos que no existen, pero lo hacemos intencionalmente, y en dado caso, pues directamente dejan de seguir la investigación ahí, dicen que no tiene sentido, y pues le dan fundamentos de sistemas que ya estaban previos, y empiezan pues a hacer ahí, bueno, pues a reconstruir prácticamente, ¿no? Como que empiezan a meter cosas acerca de su propio sistema que dejan de tener
un modelo sistemático, ¿no? O sea, en vez de avanzar, toman partes de un sistema ya construido que no resuelve el problema y solamente lo abochorna más o le genera más conflicto y termina precisamente generando una doctrina cuadrada que no llega a realizar algo precisamente. Vale, muchas gracias. Brevísimamente, perdón, rapidísimo antes de darle la palabra a Bárbara. Sí, sí, Carlos, por favor. Bueno, no sé, la verdad sí discrepo profundamente con lo que estás planteando. Creo que en los ejemplos que has marcado no es exactamente lo que estábamos diciendo, ¿no? No es como que inventan en su cabecita un conjunto de conceptos y de teorías y de relaciones para ver después si el mundo embona con ello, sino que de hecho es porque están en una constante relación con el mundo efectivo, en el mismo modo de darse. Y la posibilidad explicativa que brindan esas teorías, pues evidentemente obedece al lenguaje y al uso teórico que hay del momento. Los pitagóricos, cuando hablan del número, para empezar, no acuérdate que no son los números que nosotros hoy en día entendemos por número. Eso es lo primero que hay que reconocer. Por ejemplo, una noción como el de unidad, que es un número fundamental, es una noción que uno capta en el mundo, no es una cosa que se inventan en abstracto para después implementarlo. Todo el desarrollo teórico de la tetratkis, por ejemplo, famoso número divino, ¿sí? Tiene toda una consideración en relación con cómo se está dando, de hecho, la física, el modo en el cual opera la realidad en su momento. No es una invención teórica que después se implementa. Y con Kant, vamos, es igualmente fundamental. No solamente es que estén tomando teorías ajenas como para continuarlas, están dialogando con ellas porque están tratando de dar razón del efectivo modo de darse de lo que es, de la realidad, de lo que nos interpela, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no es solo una especie de construcción teórica como nebulosa que nos infunde confusiones o nos induce a la confusión, sino están respondiendo también a una serie de conceptos y de teorías que están por allí. Brentano un poco hace lo mismo. Recuerda que Brentano, que todavía no es fenomenólogo, acuérdate que Husserl, que fue su discípulo, es al que se le atribuye la creación de la fenomenología como tal, pero Brentano, él está tratando de llevar incluso la psicología al terreno experimental. De esa es su obra máxima, ¿no? La psicología desde el punto de vista empírico. Se está tratando de zafar de Kant inclusive. Entonces, no son solamente conceptos o teorizaciones que están dándonos una serie, digamos, de confusiones conceptuales que no tienen que ver con la realidad, es todo lo contrario. Francamente, pienso que por ahí va al revés el esquema. Y Hartman, si somos demasiado literales con Hartman, a veces parecería que Hartman, en lo que les leía, parece decirnos, se figuran primero un esquema y luego van a ver si embona con la realidad. Y no estoy seguro de que así proceda realmente el quehacer filosófico. Perdón, ya, ahora sí. Creo que se fue Jesús, ¿verdad? Iba Bárbara, pero sí Va se nos Bárbara, sí. desconectó. Eh, Vale, vas, Bárbara. Bueno, a mí de hecho, ahorita que leyó la cita Carlos, también me saltó algo porque, en relación al pensar problemático, porque dice, sabe que se da una conexión total de mundo, ¿no? Y yo ahí pensaba, ¿no ya está anticipando y suponiendo que se da una conexión de mundo? O sea, yo en realidad estoy en la misma línea de Carlos, ¿no? O sea, no es que de a gratis yo esté diciendo, es que cómo pone a Schelling en el sistema constructivo, ¿no? O sea, sino porque hay un problema de fondo. O sea, realmente el pensar sistemático problemático puede prescindir de anticipar o suponer. O sea, esa es la cuestión que para mí un poco me parece como un tanto confusa, ¿no? O sea, porque incluso cuando empieza a hacer esta crítica de que los idealistas pusieron como esta poría artificial de poner en cuestión la realidad del mundo, o sea, como una poría artificial y no natural, y que incluso fue como agregarle un problema innecesario incluso a la filosofía, porque es, Hartman dice como esto es algo que ni siquiera debe ser puesto en duda, ¿no? Porque se da y es una conciencia natural del mundo y punto. Em, pues es eso, ¿no? O sea, ¿en qué medida entonces no es una suposición y es algo que se da natural, ¿no? O sea,
creo que eso sí tiene que estar como un tanto aquí referido, ¿no? O como tenerlo aquí presente en la medida en que pareciera que eso es lo que nos separa de estas pretensiones de sistema en el pasado a ahora pensar un pensar sistemático problemático, ¿no? Bueno, solo eso ahora con lo que leyó Carlos. Gracias, Bárbara. Bueno, ya regresó Jesús y nada más le paso la batuta de la lista. Van Luis, luego Arturo y luego Tomás, por favor, Sí, en ese orden. perdón, una disculpa, se me No, desconectó un tranquilo. poquito y Tranquilo, el sistema falla, ya sabemos. el sistema falla. No falla. Entonces, por favor, así bueno, el orden que comentaba Carlos, por favor. Sí. Bueno, creo, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, pues, o sea, el gran error que comete Hartman, fíjense lo que dije, ¿eh? Pero está bien, qué bueno que está grabado y todo, Está ¿eh? grabado, esto es histórico. El gran error que comete Hartman en su planteamiento es poner nombres, porque, porque él mismo lo dice, ya no lo tengo presente, lo estuve buscando en esta lección, no sé por qué pienso que está en esta, quizás está en la que sigue, ya no me acuerdo, da igual. Lo constructivo y lo aporético se dan en el alma de cada uno de nosotros, pues, ¿no? Perdón que lo diga así, igual no del modo más filosófico, pero quizás poéticamente funciona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la propia vivencia del enigma del mundo para todos nos exige, orientarnos en la vida, pero orientarnos en el horizonte más amplio posible, ¿no? No hay manera de desterrar esta estructura, digamos, antinómica, si la quieren ver así, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de poner los puntos sobre las íes, que es lo que le gusta hacer a Hartman, y hay que ponérselas también a él, ¿no? Ponérselos también los puntos, es que pensar, la distinción entre pensar constructivo y pensar sistemático está en nosotros en tanto que nos enfrentamos a la historia de la filosofía y a los asuntos de nuestro tiempo. No es algo que haya acontecido en el pasado, es algo que acontece cada vez, ¿no? Es alternativa entre ser constructivistas o ser aporéticos, es algo que se da en el ejercicio mismo de la metafísica. Y es el riesgo que corre la metafísica. Yo pienso que habría que decirlo así, ¿no? Porque, pues sí, o sea, decir, no, pues tú eres del equipo Tiki Tiki y tú del Perdón, no, Nico, no. Así no. Porque en los problemas, ¿no? Los problemas los urdimos, los trabajamos y cuando uno mismo descubre algo, ni siquiera sabe lo que ha descubierto, ¿no? O sea, tampoco es tan sencillo como para decir, ay, a partir de esto, no. Y el ejemplo más claro de esto es lo que él mismo está haciendo, porque está descubriendo una cosa. Está diciendo, o nos apegamos al positivismo de la época, y con esto retomo lo que estaba diciendo Jesús, en el cual solamente nos abocamos a problemas solubles, ¿no? Lo que permite progresar en la marcha efectiva de los hechos y el mejoramiento de la humanidad y toda esta cosa, ¿sí? O ejercemos una clase de pensamiento que no le interesa eso, sino profundizar en su situación en el mundo. Y quizás desde ahí aclararse algo del sentido de su hacer. Esto lo digo porque, otra vez, ¿no? Si hay algo que me parece que es un hierro, porque el propio Hartman no sabe la profundidad de la distinción que está haciendo, ¿no? Es que
no podemos hacer la distinción entre sistemático y sistémico hacia la historia de la filosofía, es decir, hacia los contenidos de la historia de la filosofía o los referentes de la historia de la filosofía, sino a nuestra manera de vincularnos con la historia de la filosofía. Ahí es donde está o lo sistémico, constructivo, o lo sistemático. ¿A cuántos de ustedes no les tocó el profesor, profesora que les dice, la teoría de las ideas de Platón, Dios mío, díganme dónde diablos está? ¿Dónde dijo ese señor? Aquí está mi teoría de las ideas. ¡Pum! No es cierto, ¿no? Y creo que cuando Hartman está apuntando a eso, está diciendo, no es cierto que ningún pensador nos entregó así sus ideas. Aunque haya gente que crea que siguiéndolos, ¿no? Siendo sistémicos, siendo constructivos, ¿no? Están desarrollando el saber, ¿no? Y entonces un poco creo que también es la lógica que hay de fondo detrás de la visión de mundo que es la ciencia, ¿no? Que es únicamente abocarse a esta clase de problemas que nos permiten verdaderamente ir hacia adelante. Y con eso quiero vincular con una observación que hizo Arturo. Es que, queridos, el problema, o sea, la dificultad la genera el propio Hartman. Aporía y problema no son lo mismo, ¿no? Esto creo que es clave. Incluso por etimología, ¿no? Aporía, aporein, ¿no? Sin salida, ¿no? Estar tapado, como quien dice, estar bloqueado. Y problema, curiosamente, es exactamente lo contrario. Es lo que te permite lanzarte hacia adelante. Valo. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Hartman y que creo que tiene que ver con lo que han estado planteando es que no es lo mismo lanzarse hacia adelante sin problematizarse que problematizándose. Digo que aporetizándose. ¿Sí? La aporetización precisamente tiene que ver con el trabajo de no dar por sentado, de darle muchas vueltas a la cosa. ¿Sí? En plantearse, o sea, puede parecer que eso no es una pregunta, digamos, de corte aporético, pero en la pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? En la matemática y en la física, no es la tarea de o sea, no es el propósito ahí fundamental, sino entender por qué de hecho eso ocurre. Eso no es fundamental. Las matemáticas no necesitaron a la crítica de la razón pura para ser lo que eran en ese momento. ¿Sí? Pero quienes leen a Kant pensando que lo que ha mostrado en la estética trascendental es irrefutable, esos asumen a Kant constructivamente. Para Kant era el comienzo de una búsqueda. ¿Sí? Era un terreno en el que iba a experimentar una dificultad y ante esa dificultad tener que plantear un camino para avanzar. ¿No? ¿Qué es lo que siento que está pasando en la época de Hartman? Y creo que acá Jesús hizo sí está ahí Jesús, o ya se fue otra vez. No, sí, ahí estás. Es que creo que apuntó algo fundamental y que también tiene que ver con un poco lo que estaba diciendo Arturo hace rato. ¿No hay en la fenomenología un intento de comenzar desde cero con la epogé? ¿No hay un intento del positivismo lógico de estrechar, ¿no? el campo de lo dado, ¿no? Únicamente a lo que es verificable empíricamente? Ese tipo de estrechamientos, ¿no? Desde lo cual todo es controlable porque pues tengo el principio seguro y desde ahí desarrollo, es lo que le está inquietando a Nicolai Hartmann. ¿Sí? Todos estos intentos de comienzo desde cero, de querer asistir a los comienzos, es
¿no? O cuando queremos hablar de lo originario, ¿sí? Ahí encontramos los residuos de un pensar constructivo, porque eso no se puede. Las aporías siempre nos las encontramos a mitad de camino, ¿no? Entonces, digo, porque yo creo que lo importante para Nicolai es que se le discuta de esta manera, ¿no? Pues hay que darnos cuenta que una historia de los problemas no es una historia que tenga que ver con nombres. Es una historia que tiene que ver con problemas. Y ahí tenemos que ser más hartmanianos que el propio Hartman, si es que nos emociona esa idea, ¿no? No sé si con esto pudiéramos redondear un poco, ¿no? La cuestión, que estamos abordando todos los temas, dense cuenta, pues, ¿no? Entonces, el asunto creo que es este, ¿no? Cómo, y creo que tiene que ver con un asunto de cómo se transmite, cómo se enseña la filosofía, es decir, tiene que ver con un problema de formación, ¿sí? O presentamos a los pensadores y pensadoras como productos acabados, ¿no? Como algo de lo que tenemos que aprender y no otra cosa, ¿no? Ojo, es una parte de nuestra formación, o nos damos cuenta que eso que estamos por aprender es siempre el comienzo de plantearse una aporía, un callejón sin salida y los caminos por los cuales podamos salir, ¿no? Por los cuales podamos problematizarnos en eh, es sacar lo muerto de lo vivo, exacto, ¿no? Como pone Rafa allá abajo. Bueno, ya me callo porque ya robé el micrófono. Gracias, Jesús. Sí, Luis. Bueno, hay otras tres participaciones y me parece que en el orden estaba Tomás, Arturo y Saúl. Arturo primero, perdón. Arturo, luego Tomás y luego... Ah, perdón. Así me aparecieron acá en mi cuadrito. Entonces, Arturo, por favor. Ah, no, yo quería hacer un rodeo. Este, yo creo que la cuestión que dice Luis Fernando es importante, es decir, es cómo relacionarse con la propia historia de la filosofía, ¿no? Eh, no a partir de los grandes nombres y a partir de una supuesta historia de los sistemas, ¿no? Sino a partir de algo que retorna. ¿Por qué quería hacer yo un rodeo? Porque esto se parece mucho eh, al planteamiento del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que retorna son los problemas. Uno puede tener diferentes maneras de ponerle carnita a la historia y de contarse su propia novela, ¿no? Su propia tragicomedia, pero al final de cuentas, lo que siempre retorna es el problema irresuelto e irresoluble, ¿no? Eh, y eso lo llama, por ejemplo, Lacan, lo imposible. Y es muy interesante porque lo imposible está relacionado con lo aporético y con otra palabra que no dijo Luis Fernando, que es más matemática, bueno, más o menos, que es la paradoja, ¿no? O por la paradoja de Russell. Hay algo en lo matemático, en lo propio matemático, paralelo a lo que le sucede a la filosofía, que es algo irresoluble. Y es, yo puedo resolver problemas si doy por válidos ciertos axiomas, pero no hay una metaregla que me permita decidir axiomáticamente sobre los axiomas. Y eso es un problema, y eso es una paradoja, y de ahí se siguen en diferentes maneras, desde la paradoja del mentiroso, hasta la paradoja de Russell, hasta la más grande generalización, ¿no? Que es la paradoja, que son los teoremas de incompletud de Gödel, porque a final de cuentas lo que está mostrando, y esto está en un librito ahí muy interesante de Graham Priest, que se llama Beyond the Limits of Thought,
él es un lógico, ¿no? Él hace lógica para consistente y se ha convertido así como en un referente ahí en las lógicas no clásicas. Y él insiste, ¿no? Dice, no, 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 claro, no exactamente lo mismo la paradoja del mentiroso, la paradoja de Curry, la paradoja de Russell, pero todos tienen una constante, ¿no? Tienen una constante estructural que es algo imposible, que es algo paradójico en el pensamiento mismo, ¿no? Y que siempre vuelve con diferente generalidad, y eso es lo interesante, ¿no? Porque lo que parecía una curiosidad en las diferentes versiones de la paradoja del mentiroso, se termina volviendo, ya estoy hablando con el Quijote, este, se termina volviendo una paradoja constitutiva del pensar axiomático y del pensar por principios en general, ¿no? Y de la construcción sistemática en general en la reina de las ciencias. Ahora, bueno, ya. ¿Cuál sea la relación entre matemáticas y filosofía es otra cosa, ¿no? Spinoza tiene su idea, Kant, ¿no? En la doctrina trascendental del método tiene su idea, etcétera. Pero eso me parece importante y hago esta referencia a la matemática para mostrar el valor que tiene y la cercanía que tiene el problema con la paradoja y con la aporia, porque lo que comienza como un problema termina revelándose como una paradoja y al final como una aporia del propio pensar, ¿no? Eh, pero la cita que puse, la siguiente referencia que quería yo poner aquí, puse una traducción así medio al vuelo, este, de Adorno, ¿no? Y hay en la época, ahora que han hecho tantas referencias, hay en la época una conciencia de clausura y de agotamiento, ¿no? Si uno pone así, o sea, una cierta, si uno despierta la sensibilidad, es la época de los finales, ¿no? El declarado final de la metafísica, el final de la historia, el final de los grandes relatos. Yo sé que eso va a aparecer más despuesito, ¿no? Pero están ya estos nombres nietzscheanos, en Nietzsche, en Schopenhauer, en cierto Hegel, la idea de que algo ha acabado, ¿no? La idea de que algo se ha terminado y que, bueno, a lo largo del siglo XX va a aparecer así, ¿no? El fin de la historia, el fin de la verdad, el fin del mundo que aparece como fábula, el fin del hombre en Foucault, el fin de los temas, el final de la filosofía y la tarea del pensar, ¿no? En Heidegger. Hay una serie de finales y hay una conciencia del agotamiento, ¿no? Y creo que el sistema es una de las formas del agotamiento en cuanto a anticipación que no se sabe anticipación, ¿no? Porque Kant en eso es clarísimo, y perdón que regrese siempre a Kant, pero ¿qué les puedo decir? No duermo con una almohada, sino con Kant. Mi esposa se molesta mucho. Eh, Kant lo que dice es, no podemos tener experiencias sin anticipaciones, y están desde la percepción. Las anticipaciones están en la misma percepción y de eso trata la Gestalt, ¿no? El problema es la anticipación que se olvida que es una anticipación, ¿no? Que no sabe que está anticipando y que por lo tanto generaliza el nexo que hipotetizó como el nexo general del mundo. Y esto, por eso es la cita que les aviento aquí, muy mamila en alemán, de Adorno, el que dice, fíjense, ¿no? El problema es el mismo, ¿no? Es estructuralmente el mismo. Dice, desde cierto punto de vista, ¿no? La lógica dialéctica es más positivista que el positivismo, ¿no? No porque quiera comenzar de cero, ahí va, ¿no? Dice, porque respeta lo por pensar, ¿no? Das Zudenkende, aquello, la cosa, ¿no? La cosa misma. Incluso ahí donde pensamiento no puede proceder según sus propias reglas. Creo que ese es un poco el punto, ¿no? Es decir, sistema, en el sentido más devaluado del término, es aquel que generaliza un nexo para todos los nexos del mundo porque tiene acceso al principio histórico y al principio trascendente o trascendental a partir del cual se puede generalizar y está ganado ya el despliegue del mundo, ¿no? Solamente hay que echarle agüita para que crezca como enredadera y nos revele. Pero dice, el pensamiento no necesita darse por satisfecho, ¿no? Eh, con su propia legalidad, es decir, con sus propias anticipaciones.
él puede pensar contra sí mismo, sin renunciar a sí. Si fuera posible dar una definición de dialéctica, se podría sugerir esta. Es decir, lo que está diciendo Adorno, ¿no? A favor de cierto positivismo y de la fenomenología es, sí, vamos a las cosas mismas, pero pensar las cosas mismas no es poder anticipar, sino poder cuestionar el automatismo del pensamiento. Y les decía que esto, bueno, así muy en mi mentecilla, esto tiene que ver con el psicoanálisis porque lo que, lo que retorna es el problema frente a la pretendida solución que hace la conciencia, porque lo que la conciencia hace es una generalización perceptual por medio de anticipaciones. Entonces, las constantes anticipaciones del sistema son aquello que se olvida y lo que se reprime es la decisión que generalizó o que puso una hipótesis como principio, ¿no? Y que la tarea de volver al problema es volver al pensamiento que se anima a pensar contra sí mismo en favor de la cosa misma. Y eso lo conduce a la situación de problema, ¿no? Y bueno, ahí respecto a lo que dice Luis Fernando, hay que también pensar en la dirección. El problema es lo que te lanzas adelante, pero también lo que te lanzan, ¿no? O sea, el baleín es también lanzar una piedra o es lo que te explota en la cara, ¿no? Es también cuando te cae una pedrada en la cabeza y bueno, también tiene ese sentido pasivo, ¿no? El problema, no solamente del pros, ¿no? Es es el pro que va hacia ti y no necesariamente cuando tú vas hacia allá, ¿no? En el caso de la Porén, sí, claro, ¿no? No hay salida, ¿no? Ahí sí, no hay salida. La cuestión es, ¿qué haces con eso, no? Pero eso ya tendrá que ver con qué significa y bueno, no lo puedo anticipar porque no sé, ¿no? Cuál es la distinción entre problema y aporía, pero bueno, de eso habrá que ya hablar después. Espero que, eh, eh, sí, bueno, Carlos puso ahí un ejemplo sobre Gödel, pero bueno, ya, eso era lo que quería decir. Gracias. Solo, Muchas gracias. perdón, quiero hacer un apunte rápido. Sí, Eh, no vayan a creer que me quiero adueñar, nada más quiero apuntar algo. Esta distinción entre problema y aporía no es una distinción que esté en Hartman, es algo que tenemos que pensar. Y lo digo con alegría, pues, ¿no? Em, porque creo que es un tema que no se suele pensar, ¿no? O sea, siempre nos vemos, no, pues la filosofía se plantea problemas, problematizarse. Luego te dicen que el asombro y el asombro tiene que ver con la aporía, ¿no? Entonces, como que son unas ideas que pululan, ¿no? Como muy simplificadamente en nuestras cabezas, cuando quizás una de las primeras exigencias sistemáticas es entender esta distinción, ¿no? Entre cómo se vive una aporía, cómo se desarrolla una aporía en tanto que problema, ¿no? Creo, yo insisto, creo que son cosas que nos dejan campo para pensar desde nuestra situación histórica. Ya, ahora sí, Jesús, tienes la... sí. Bueno, por aquí Carlos comenta rápido que, bueno, de hecho ya hasta se salió, que tenía que retirarse. Corrió. Tomás y Saúl tenía también por ahí que quería comentar algo. Por favor, Tomás. Sí, lástima porque yo tenía una pregunta para Carlos. Entonces no sé si, ¿qué hago, Jesús? ¿Qué hago, Luis? ¿Hago la Está pregunta grabado, y que la responda la respuesta? próxima, que la Déjala próxima. O- acá y le ponemos ahí ahorita que suba que le dejaste una cartita. Sí, porque además va a quedar Una grabada la post-it. sesión, entonces, Claro. Sí, sí, pues es seguir dándole lo mismo con lo que empezamos, que decía Carlos que a él se le dificultaba ver a pensadores sistemáticos y a pensadores
bueno, la contraposición entre pensadores sistemáticos y pensadores problemáticos, porque a él le parecía que ninguno de, por lo menos los que citaba Hartman, o ninguna persona con un verdadero espíritu filosófico, de verdad lo que hacía era imponer un sistema a la realidad y luego dar explicación de ella a través del primero, ¿no? Em, y, o sea, no sé, y aquí tal vez espero que cuando estemos más avanzados en el seminario pueda citar a Hartman en vez de a Heidegger. Pero, por ejemplo, cuando Heidegger dice en la época de la imagen del mundo que lo que caracteriza a la modernidad es el rigor de la investigación, ¿no? Entendida como un, no sé, un proceder anticipador ante aquello que es, y en ese sentido es el sujeto el que termina configurando a la realidad, ¿no? Em, Este, y el ente es entendido como un ente que tiene que ser determinado matemáticamente y ahí reposa su verdad. Y luego, ya por ejemplo, en Introducción a la Metafísica, o incluso ahí mismo en la época de la imagen del mundo, dice que con los griegos era totalmente diferente, ¿no? Que más bien el ser humano era el que era contemplado por el ente, ¿no? Y no al revés. Entonces, pues, esa sería como la pregunta para Carlos. Y luego, para avanzar un poquito más, que yo no soy el culpable, sino Jesús, que hablaba sobre la relación entre filosofía y ciencias positivas, que es lo primero que creo que avienta Hartman en la autoexposición, ¿no? Es decir, es un error hacer filosofía si desatendemos a las ciencias positivas, ¿no? Que es un vicio que comete, yo creo, la filosofía, yo creo que Heidegger también, ¿no? Em, y, y sobre ello les quería compartir esto. Escribe, lo voy a poner en el chat, que solo lo encuentro en inglés, entonces, y tampoco quise aventurarme una traducción muy rápida. Entonces lo mando por ahí, es de Helmholtz y es sobre la necesidad de la transformación de la universidad alemana, ¿no? En el siglo XIX. Y dice cómo es sumamente necesario que las facultades que supuestamente investigan cosas distintas se apoyen entre ellas, porque si solo investigamos de manera puramente filosófica, terminamos cayendo en visiones unilaterales, ¿no? Cuando justo el sentido, como lo apunta Hartman, es dar cuenta de la multiplicidad de aquello que se nos aparece, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Eh, Bueno, muchas gracias, sí, yo, Tomás. Y bueno, no sé si Saúl iba a comentar algo. Ajá, me quedaba pensando como en lo que hablaban de la diferencia entre problema y aporía, que como la diferencia como más inmediata es, bueno, una se puede solucionar y la otra no, pero creo que de fondo ahí lo que realmente le interesaría señalar a Harman, y ahí no sé si Luis, ¿qué tendrías que decir? Dice en la 14, dice, los contenidos problemáticos en ese sentido, en cuanto tales, son algo muy diverso de los planteamientos problemáticos. Y ya ahí tenemos dos cosas, contenidos, planteamientos. El planteamiento problemático cambia de época a época, es más, de un pensador a otro. Está condicionado tanto histórica como individualmente. Hay problemas que son planteados en un determinado tiempo histórico y que absolutamente no pudieron ser planteados antes, aun cuando los fenómenos que constituyen su contenido hayan existido desde siempre. Y creo que aquí lo que Harman justo hace es, en consecuencia con lo que ha venido afirmando sobre el sistema y con lo que me parece que es esta manera de acercarse a los problemas, dice, bueno, es que la distinción no es tanto en si vamos a ver un problema o si vamos a una aporía, en si estamos pensando en solución o no estamos pensando en solución, en si tenemos el prejuicio antes, es decir, si proyectamos cosas que ya no se excluyen de determinadas parcelas de la realidad o no, sino más bien apuntar esta distinción entre el contenido de un problema
y la formulación de un problema. Es decir, el planteamiento de un problema es en donde radica la distinción, digamos, tajante que él ve entre sistemáticos y problemáticos, en el planteamiento, no en el contenido. Y en ese sentido me parece que Harman lo que está diciendo es, necesitamos un sistema, y lo pongo entre muchísimas comillas, que atienda a los contenidos, no a los planteamientos. Porque a los planteamientos ya atendió el positivismo y ahí está Gödel. O sea, muchísimo, incompleto, por ahí no va. Y entonces dice Harman, bueno, podríamos pensar del otro lado quizá no estarnos preocupando por los planteamientos, sino en todo caso por los problemas. Y me gusta mucho esto que dice de que hay problemas que solo pueden ser planteados en un momento ya así como muy preciso, ¿no? Y pienso en el bosón de Higgs. O sea, estaban los ciclotrones desde hace 80 años, pero un ciclotrón no tenía la potencia que tiene el LHC. Y solamente trazando experimentos a partir de las condiciones del LHC, se llegó al descubrimiento del bosón de Higgs, que es otra de las cosas. Hace rato hablábamos del descubrimiento como si fuera algo fortuito, como si fuera algo como de, ay, mira, me encontré esto. Eso no es cierto. Todo descubrimiento se hace en un marco. O sea, por más informal que sea el marco, hay un marco. Y en ese sentido me parece que justo lo que está diciendo Hartman es, hay que poner atención para que el marco no nos termine volando el cuadro, sino primero ir al cuadro y en ese sentido contenidos y planteamientos y desde ahí tratar de desdoblar. Sí, muchas gracias, Oli. Pues bueno, creo que de participaciones ya quedó hasta acá. Entonces, pues Luis, no sé, algo que de todo esto, Digo, hay muchas cosas que quizás no se abordaron de las que puse ahí, pero no me inquieta tanto eso. Hay una cosa que me llama mucho la atención ahorita de lo que está diciendo Saúl y que creo que es absolutamente el sentido del texto, ¿no? O sea, del sentido de un comentario. Igual no lo dijo de la mejor forma Hartman, pero ¿por qué carajos lo dijo así? ¿No? Y creo que lo que está diciendo Saúl es fundamental. Los, los sistemas tienen que ver con los planteamientos y por eso son subjetivos, ¿no? Y por eso se andaban peleando ahí los chavales, por a ver quién hacía el primer proyecto de sistema, y si tú primero, y luego yo, y luego aquel otro, porque en el planteamiento, digamos, como que va en juego algo personal. Pero justo eso es lo que nos rompe el cuadro. Y me parece muy bello que lo digas además desde la relación del cuadro con el marco, ¿no? Eso de veras te lo agradezco, porque el, el, el punto, ¿no? El punto es que la profundidad de una imagen no está en virtud del marco, sino en virtud del contenido mismo, ¿no? Entonces, eh, creo, ¿no? Que si pudiéramos redondear esto, ¿no? De alguna manera, está en que todavía hacemos historia de la filosofía centrada en las figuras de las personas. Todavía. Todavía así es toda la estructura del sistema de estudios de la filosofía, ¿a poco no? ¿No? Hasta te ponen, este semestre ves Kant y solo Kant y Kant y no me importa que tú Kant, ¿no? O sea, sí. Entonces, eh, creo, creo que, y ya solamente para que se den cuenta o para que tengan presente qué es lo que estaba pensando Hartman en este momento. Se los mencioné en algún momento sobre el texto de la historia de la filosofía de Windelband, que tiene que ver con una presentación de problemas. Y lo que le molestó, bueno, no, o sea, le molestó filosóficamente a Hartman de esa historia de la filosofía es que seguía presentándolo desde individuos y sus sistemas, ¿no? Y no propiamente, digamos, tratando de extraer cómo fue que se desarrolló, cómo fue que se entretejió la herencia histórica con el presente, ¿no? Con el presente de un problema, ¿no? Eh, no sé, ¿alguien quisiera abonar todavía algo? ¿No?
digo, prácticamente estamos sobre la hora, pues, o sea, y creo, al menos yo siento que ha sido muy intensa la discusión, no sé ustedes, pero yo al menos sí me siento un poco agotado. Entonces, podríamos dejarlo aquí. Yo voy a subir ahorita el texto como lo tengo para que esté el boceto, ¿no? ¿Hay alguien que se quiera animar a la siguiente, a hacer el siguiente protocolo? Si no, no hay problema, de veras, yo entiendo. Y no, yo lo hago, pero a ver, espérame, es que el protocolo de esta sesión no sé ni qué voy a hacer. Ah, no, eso, o sea, tus apuntes que tienes, esos me los pasas. Y yo me Ajá, encargo de completar la parte esta que quedó acá abajo, ¿no? Espera. ah, O sea, bueno, luego, yo aquí anoté ajá, sus cosas. Entonces, yo acá en la reflexión final voy a recoger justamente, madres. ¿sí? Bueno, ajá. Sí, aquí te paso los apuntitos que estuve haciendo, pero Que son así como muy, 5 cuartillas. muy deficientes. Y luego, o sea, el protocolo de la siguiente sesión sería igual a este que tú presentaste hoy, ¿no? O sea, sí, cercano, ¿no? O sea, lo que me importa o lo que nos tiene que importar en términos, digamos, formales y con vistas al proyecto, es que haya un texto mínimo en el que se haga como un breve comentario, una síntesis, una presentación del contenido de la lección, por lo que dije, ¿no? Tiene que ser divulgativo, o sea, Ujú. tiene que ver de qué está hablando el texto y no solamente de qué estamos hablando nosotros. Eso es lo único, la única parte estrecha. Sí, yo lo hago. Sí. Nada más, o sea, el chiste es que todo esto quede disponible, ¿no? En la red, pero eso sería en cuanto empecemos ya con el texto principal o desde ahorita. Desde ahorita, o sea, ahorita, pero o sea, hay tiempo, lo vamos a ir haciendo con tiempo. O sea, No, no, claro, pero estas preguntas ya las habíamos discutido, ¿no? Que si lo íbamos a editar o si lo subíamos esto así ya como quedó, ¡pum! no, no, o sea, sí va a haber un trabajo de edición, porque, o sea, en el sentido de que hay como, por ejemplo, esta parte, pues no la vamos a dejar en el Sí, audio, claro, ¿no? Exacto, si no, para ya callarme. ¿no? Entonces, o sea, no, o sea, no por eso. Este, O pero, para elegir, mira, me puse la Luida, entonces, ¿la de cuál? para la próxima sí, mi playera Luida, sino para No, hacer este corte de así, que ningún corte. encuadre. No, no son tonterías. Nada más eso, lo de la edición, a partir de cuándo el equipo, todo eso. Ah, Bueno, ya, todo eso lo vamos hablando y lo vamos haciendo sí, 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 sobre la pero marcha. ahorita o sea, yo creo, al menos en lo personal, se los puedo decir así, no sé cómo se sientan ustedes, pero a mí este ánimo y ritmo de discusión, yo creo que no, o sea, puede mejorar, puede mejorar en el sentido de que está muy bien, pues, ¿no? O sea, es esperanzador, pues, a eso me refiero. ¿No? No, no a que haya sido malo, sino que dices, órale, pues, entonces así va a estar la discusión y está a todo dar, pues a mí me emociona mucho eso. Eh, y, y bueno, la cosa sería esa, ¿no? Dentro de 15 días esperemos que ya, yo creo que deciden horarios la próxima semana, ¿no? En general o esta semana. Entonces, pues una vez que ya tengan esa idea, eh, hagan los que no han hecho el cuestionario y nos vamos ya citando en fecha y hora correspondiente pues para seguir con esto, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere decir algo antes de que cerremos la sesión? ¿No? Bueno, porque quedan guardados los textos, también los voy a poner en el post del Classroom donde sube el video, también voy a poner los textos citados para que estén ahí y no se queden solamente aquí en el chat, ¿no? Ok, Es de entrada nos vemos otra vez en 15 días el martes. lunes, martes, 15 días, dentro de 15 días, que creo que dentro de 15 días es 14, 15, ¿no? No, o todavía no. No, es la primera semana de clases, está bien, sí. Sí, de hecho, Sí, por eso. porque si uno ya es 8, ajá. Sí,
Sí, porque ese lunes sí yo ya empiezo, bueno, yo ya te puse, ¿no? Yo ya empiezo clases y lunes y viernes, yo doy lunes y viernes, o sea, en la mañana, ¿no? Sí, no, pero esto va a ser en la tarde, definitivamente. O sea, Ujú, las mañanas ujú. yo no puedo, creo que nadie puede. Entonces, Sí, sí, exacto. Y bueno, tengo que ver por mis clases de Zumba por las tardes. no, bueno, esas no las dejes. Mm, Venga, pues queridos, queridas, les agradezco, disfruten los días que quedan, cuídense mucho, no se inunden y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, de veras. Gracias, Luis. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias, Luis. Nos vemos. Bonita Muchas tarde. gracias.